Saludos, soy el pastor Salvador Reyes y es un gran privilegio el tenerte otra vez por aquí con el fin de poder seguir creciendo en conocimiento de lo que nosotros podemos ser en Cristo Jesús, de aquellas cosas que van a ayudar a que nuestra vida vaya avanzando conforme a lo que Él busca que vayamos avanzando. Y mira, el día de hoy vamos a platicar de uno de los temas que a nivel personal más me apasiona, uno de los temas que probablemente a mí más puede gustarme tocar en cualquier conversación, uno de esos temas que a título personal yo diría que está entre mis favoritos. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre la iglesia local. La iglesia local, un lugar que definitivamente marca un antes y un después dentro de nuestras vidas, y un lugar que definitivamente tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios y sus planes para este mundo. Así que, ¿por qué no te pones cómodo en donde quiera que estés, sea que estés escuchando para ser discipulado o sea que estés escuchando con el fin de discipular a otros? Ponte cómodo, acércate un refresquito, una agüita de sabor, un cafecito, lo que más te guste. Y ¿por qué no empezamos este tiempo en donde vamos desarrollando el tema de alguna manera, ya sabes, más personal hasta cierto punto? Así que lo primero que quiero que entremos en el tema es lo siguiente. Nuestra sociedad está apartada y desconectada muchísimo más que nunca. Nuestra sociedad está más apartada y desconectada que nunca. Hoy nuestra cultura, hay que ser honestos, valora la independencia y el individualismo antes que la colectividad. ¿Por qué? Porque simplemente el mundo está avanzando de una manera en la que pareciese que debemos de estar más independientes, más individuales y menos colectivos. Sea por medio de que estemos todo el tiempo en el teléfono, sea por medio de que estemos aún conectados de manera relativa con otros, pero a la vez ni siquiera estemos en presencia de... Hoy en día las familias quizás ya valoran más el entre más rápido te vayas de casa mejor al hijo. Yo qué sé, quizás alguien me está escuchando y diga, sí, la neta sí. O al revés, que el hijo simplemente quiere ya irse lo más lejos posible de la casa. Vivimos en una época en la que al parecer el individualismo y la independencia están antes que lo colectivo. Estamos, de hecho, casualmente en una de las generaciones mejor conectadas en muchos sentidos, pero más solitarias también que nunca. Te puedo decir que las redes sociales, el teléfono, hombre, estamos en una época en donde estamos tan conectados en más de una forma, estamos tan conectados en más de un modo, pero a la vez más solitarios que nunca. Hay personas que pueden decir, tengo 4000 amigos en Facebook, tengo 100,000 followers en TikTok o Instagram, tengo gente, por así decirlo, que está detrás de mí, pero la realidad es que estamos tan conectados en algún punto, pero a la vez tan solitarios en cuanto a lo relacional y en lo colectivo que hay a nuestro alrededor. La realidad es que antes podemos ver que había gente que tenía relaciones que perduraban para toda la vida, hablando de las generaciones anteriores. Decían, lo conocí a este amigo en secundaria, en preparatoria o en universidad y seguimos siendo tan amigos como el primer día después de 20, 25 años, después de ver inclusive a nuestros hijos nacer, crecer y por qué no ahora hasta casarse. Pero hoy en día pareciese que aunque sí existe obviamente ese algo que nos llama la colectividad, también nos llama de una manera más fuerte, lamentablemente, a estar más solitarios que nunca, aún en medio de esta época que relativamente dice estar más conectada que nunca. Así que es algo bien peculiar que tenemos que tomar en cuenta y que te invito a que empieces a reflexionar y decir, es cierto, tal vez estamos en una época en la que, aunque estamos más conectados que nunca, en que quizás hasta podemos saber qué está pasando en Rumania, Corea del Sur o yo qué sé, China, lo que tú quieras. Aunque estamos conectados para saber qué está pasando allá. A nivel personal, puede que estemos pasando por un tiempo extremadamente solitario. Que puede que aunque esté viviendo, ¿por qué no decirlo? Inclusive en casa con alguien. La realidad es que ese alguien está más conectado en otras cosas antes que estar conectado con aquellos que están a su alrededor. Cosas que debemos definitivamente tener muy en cuenta. Así que, mira, pasando a otro punto. Ser relacionales y vivir en comunidad siempre ha sido nuestro llamado y diseño. Eso es algo que tenemos que entender, captar y comprender.
Ser relacionales y vivir en comunidad siempre ha sido nuestro llamado y nuestro diseño. Mira, la comunidad era un valor central en la iglesia inicial. Esa a la que tú y yo pertenecemos, esa que cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros hemos pasado también a ser que parte del cuerpo de Cristo. Y un valor central dentro de la iglesia inicial, es decir, la iglesia de los primeros siglos, y una expresión de lo que significaba seguir a Jesús, era la comunidad. Desde el principio los creyentes se reunían en comunidad y tenían en alto valor el estar en comunidad. Hechos 2:42 dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor, y a la oración. Mira, a mí me encanta saber esto. Nosotros estamos llamados a algo. Tú y yo estamos llamados a algo, y te quiero decir esto: si tal vez tú eres una persona que digas que yo prefiero estar solitario, yo prefiero quizás estar más por mi propio rollo, yo prefiero estar en mi cuarto, en mi habitación, en mi sala, tal vez no tan cercano a otros. Mira, yo te quiero hacer esta invitación y te quiero recordar quién eres tú realmente. Tú en Cristo Jesús, tú en Dios, tú realmente quién eres, esa persona que ya eres maravilloso en más de un sentido y forma, y eso yo lo puedo apostar. Lo puedo ahora sí que decir. Yo sé que este compa, este joven, o este señor, o esta señora, esta señorita, son súper geniales. Yo eso lo puedo apostar. Pero a lo que quiero invitarte a que también tú puedas recordar es quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres a través de ese regalo que has tenido, que es salvación? Y algo que te quiero recordar es que tú eres una persona que está llamada a lo relacional, que tú estás obviamente en un nivel bueno de tu vida tal vez en estos momentos, pero definitivamente en Cristo Jesús siempre estamos llamados a un tiempo mucho mejor. Y ese tiempo mucho mejor, créeme, lo que empieza cuando nosotros decimos es verdad. Yo creía que estaba llamado a lo solitario, pero más bien estoy llamado a lo relacional, a estar en comunidad, a ser parte de eso que lleva miles de años desarrollándose, y que ahora yo también estoy escribiendo una parte de esa historia al ser parte de la comunidad de la iglesia local. Mira, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros por separado realmente lo va a hacer o será parte del cuerpo por sí mismo. Juntos formamos el cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Eso es algo súper padre también de entender el área comunidad, entender que somos el cuerpo de Cristo. Así es como se le llama a cada creyente a nivel global como a nivel local que está dentro de una iglesia, en una comunidad. Somos el cuerpo de Cristo. Y aquí viene lo padre y lo importante. Por separado no somos cuerpo. Por separado realmente no estamos cumpliendo la función de ser parte del cuerpo de Cristo, pero cuando nos unificamos, cuando estamos rodeados de otros, cuando juntos formamos algo, que es la iglesia local, el lugar donde nos reunimos, empezamos a ser realmente parte de ese cuerpo y empezamos también a desarrollar juntos somos mejores de lo que pudiese estar en solitario. En solitario soy bueno, pero en comunidad soy mejor. En solitario tal vez sea un 8, pero en comunidad soy un 11. Es algo asombroso el cómo nosotros podemos decir: he pasado a formar parte de algo que me hace 1000 veces mejor en comunidad de lo que podría ser en solitario. Y hay que ser honestos. Al final del día, todo cuando es un varios y no un yo, siempre es mejor en más de un sentido. A mí me encanta cómo muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, dicen: al final de cuentas, lo que se logra en los resultados no se trata de una estrella, sino se trata de todo lo que hay detrás de. No se trata de lo que hace uno en solitario, sino se trata de todo lo que hay alrededor para que se haya logrado ese resultado. Y me encanta como dicen: aún ni siquiera se trata solo de los 11 que estamos en cancha, no se trata solo del cuerpo técnico, sino se trata de un todo generalizado, desde los que están cortando el césped del campo,
desde aquellos que están en el área para poder estar dándole rendimiento a nuestro cuerpo para que pueda dar el máximo rendimiento, a los que nos hacen las dietas, a aquellos que están aún simplemente recibiendo en las entradas a los aficionados. Me encanta cómo muchos futbolistas dicen que no se trata de esto es solamente algo que se logró en solitario, sino se está logrando todo esto por todo lo que engloba. Y es ahí donde yo te hago siempre esta invitación a decir, es verdad, yo quiero formar parte no de lo que puedo lograr yo en solitario, sino lo que se puede lograr cuando yo me unifico a un cuerpo de creyentes, en este caso el cuerpo de creyentes de la Iglesia Tabernáculo, en este caso el cuerpo de creyentes al que Cristo te ha llamado y destinado, que es esta iglesia local llamada Tabernáculo. Así que es algo maravilloso y es una invitación que te quiero hacer, el decirte, nosotros estamos siendo buenos, pero queremos ser mejores cuando tú estés unificado junto con nosotros. Así que, ahora sí que es una invitación que te hago de todo corazón. Y lo siguiente que quiero que también veamos es 1 Corintios 12:2 lo que dice. 1 Corintios 12:2 dice una de las cosas que a mí más me encanta leer. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Todos en Iglesia Tabernáculo, todos tenemos definitivamente una función, todos somos una parte del cuerpo que conforma a la Iglesia Tabernáculo. Algunos son las manos que le llamamos, por así decirlo, bienvenida. Algunos otros son tal vez la pancita, por usar un ejemplo, que también podemos llamar área de alabanza. Otros, por ejemplo, son el brazo izquierdo, son la otra manita, el otro brazo, por así decirlo, que también podemos llamar área de niños. Otros son los talones, que tal vez estamos llamando área de limpieza. Otros, por así decirlo también, quizás son el área de los tobillos. No sé, no soy un experto obviamente en cómo llamar a las partes del cuerpo, pero quiero que se entienda que, por ejemplo, esos pueden ser la parte que sean los grupos en casa. Todos formamos una parte y todos cuando estamos juntos somos mejores y de ese mejores, queremos que tú seas parte en ese sentido como un completar de tu llamado espiritual. Me encanta cómo también nosotros podemos ver que la amistad y la comunión es un valor central y vital de la fe cristiana. Nuestras relaciones más cercanas a nosotros determinan si somos fuertes en nuestra fe o nos desviamos de el rumbo o estamos solos y aislados. Mira, a mí me gusta mucho saber que la gente que me rodea es la gente que me define en cierto sentido. Y me define, quiero que se entienda, no porque sucumbo a la presión social o porque quizás no hay una identidad clara, pero sí tengo que ser honesto en decir que aquellos que están a mi alrededor son aquellos que de manera directa van a influenciar mi vida de una u otra forma, van a influenciar lo que hablo, lo que pienso, lo que actúo y en términos generales quién soy. Entonces, algo que a mí me encanta es que en el cuerpo de Cristo nosotros también tenemos muy en alto el valor de la amistad y la comunión, para que nuestra vida cristiana pueda estar entonces fuerte y creciente. Y lo que quiero decirte aquí es lo siguiente: las relaciones que tienes van a definir mucho qué tanto vas a avanzar en tu fe. Las relaciones cercanas que tienes van a también definir qué tan fuerte es tu fe. Las relaciones cercanas que tengas van a inclusive definir si tú te mantienes en el rumbo o si te empiezas a desviar del mismo. Las relaciones son algo bien chido y bien importante dentro del cristianismo en más de un sentido y forma. Y con esto me refiero a que siempre en el cuerpo de Cristo vamos a buscar los creyentes que estamos avanzando en la fe, los creyentes que estamos buscando marcar una diferencia en nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Siempre vamos a estar buscando también eso con las demás personas, el poder apuntalar sus vidas, como también el que tú te unifiques a apuntalar la vida de otros. Siempre en medio del tiempo quizás difícil, el decir, hey, no te preocupes, sabemos que estás pasando un tiempo difícil, pero sabemos que ese tiempo difícil no define quién eres como persona, ni define menos quién eres
eres como hijo de Cristo. Al contrario, como sabemos quién eres como hijo de Cristo, es decir, un 10 de 10, un MVP en más de un sentido, nosotros ahora queremos retornarte a ese punto. Queremos retornarte a ese punto sabiendo que el tiempo difícil puede intentar engañarte y hacerte creer que eres otra persona, pero nosotros que te conocemos como tus amigos, como tus hermanos en la fe, quienes sabemos realmente quién eres en Cristo Jesús, vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas retornar a ese yo sé quién soy en Cristo Jesús. También a mí me encanta cómo dice Proverbios 13:20 lo siguiente: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Tú chécate nada más este versículo, la palabra de Dios. Me encanta cómo en esta no hay error, sino que al contrario hay consejo valioso y consejo más que agradable para poder reflexionar. Dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Yo no sé tú, pero yo recuerdo mucho mis años de estudiante que cada vez se ven más lejanos. Estoy creciendo, estoy avanzando. Qué cosas, hermosos años, ¿verdad? Pero yo recuerdo mucho esos años en los que a mí en efecto, a mí me decían, ojo, quiero que esto se cache, me encanta ser vulnerable con la gente, me encanta ser transparente, me encanta contar un poco siempre de mi vida. Yo recuerdo cómo en esos años de estudiante a mí me veían mucho los maestros y veían las personas con las que me juntaba. Y como que hasta ciertas personas decían, o ciertos maestros decían a algunos alumnos, trata mejor de no juntarte con estas personas o muy probablemente te vas a meter en las dificultades y cuestiones que están atravesando ellos. Ok, quizás no fue lo mejor por parte de los maestros, quizás podrían haber hecho algo para apoyar un poquito más a nuestras vidas, pero también entiendo que ellos lo que estaban buscando era apoyar a los que quizás no estaban tan mal, por así decirlo, con el fin de que avanzaran lo mejor posible. Y la realidad es que yo y mi bolita de amigos sí nos ganamos un poco esa fama, por usar una frase, porque al final del día quienes se juntaban con nosotros, no te estoy diciendo, ojo, ni que éramos, híjole, los maloras del universo, ni mucho menos, no, simplemente éramos personas más propensas a quizás estar en el relajo antes que en el estudio. La realidad es que las personas que se juntaban con nosotros eran más propensas a bajar calificaciones, eran más propensas a distraerse en medio de las clases, quizás a meterse dentro de ciertos problemas, situaciones que no beneficiaban. Es lo mismo al final de cuentas lo que yo veía en otros compañeros. Ciertos compañeros, yo era súper amiguero hasta el día de hoy. Soy una persona que no es cohibida quizás para hablarle a otros. Yo le hablaba a todos. Yo luego me acercaba con amigos que eran quizás más comprometidos a la escuela y sí notaba algo. Ellos se juntaban quizás con personas más enfocadas en ese sentido a los estudios y notaba cómo se jalaban mutuamente hacia mejorar en ese sentido, en el sentido estudiantil. Y cómo al final de cuentas es verdad lo que queremos aprender el día de hoy. Nuestras amistades, aquellos con los que estamos alrededor, definen mucho de lo que vamos a hacer, tanto en lo inmediato como en lo que es a mediano o largo plazo. Así que te voy a invitar a que tú veas en la comunidad de fe, veas en la iglesia local, una comunidad que siempre va a buscar ante todo animarte a dar el siguiente paso en tu fe, animarte cuando estés triste, animarte cuando estés caído, animarte cuando quizás hayas fallado, porque al final del día, ¿quién no tiene fallas en un momento dado de su día a día? Todos necesitamos gente que haga que el empuje sea hacia adelante y no hacia atrás. Así que esa es una invitación que te hago. Unifícate con nosotros a la iglesia local y unifícate a aquellas personas que van a buscar que tu fe sea apuntalada en el sentido de la palabra más amplio que pueda haber. Me encanta también cómo dice esto la palabra de Dios en Proverbios 27:17. Dice lo siguiente: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Wow. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. El avance, el crecimiento. Como creyentes,
El avance en nuestra vida familiar, el avance en nuestra vida general, siempre se va a lograr por medio del trato con el hombre. Y en el sentido espiritual, así como por ejemplo en el familiar, ¿quién no ha notado que dices, bueno, he aprendido a conocer a mi hermano, he aprendido a conocer a mi hermana en caso de que los tengas, he aprendido a conocer a mi mamá y a mi papá por medio de la convivencia, perdón, he aprendido a conocerles, sé cómo son, sé cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, cuáles son sus áreas débiles y sus áreas fuertes y al final del día no he aprendido esas áreas con el fin de decir, qué malos son. No, al contrario, has aprendido a conocer eso con el fin de decir, veamos cómo podemos todos apuntar hacia un crecimiento como familia. Veamos cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Veamos cómo podemos amarnos los unos a los otros. El hierro con el hierro se afila y el hombre en el trato con el hombre también en el sentido espiritual. Cuando tú convives con tus hermanos en la fe, aprendes de ellos, aprendes sus puntos débiles, sus puntos fuertes, ellos también tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Y esto con el fin no de decir qué mala persona es, sino al contrario, con el fin de decir, veamos cómo todos podemos avanzar de la manera más paulatina y buena posible con el fin de que podamos avanzar en la meta de nuestro crecimiento espiritual. Es algo bien chido. Yo no sabes a mí cómo me encanta, aún como pastor, saber que detrás tengo a personas dentro de la iglesia que están amándome, que están queriéndome, que se están preocupando por mi vida, que cuando inclusive tengo momentos complejos o difíciles, puedo tenerlos ahí para apoyarme y extenderme la mano con el fin de que yo pueda retornar a la mejor versión de lo que Cristo Jesús ha hecho para mi vida. Y mira, ¿por qué no avanzamos también a Proverbios 18:1, que es otro de mis versículos que más me encanta? Dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Nunca es bueno aislarse. No es bueno aislarse porque al final del día eso nos está privando de poder crecer, de poder avanzar, de poder mejorar, de poder dar no solamente el 50%, sino de llegar a ese 100 perfecto que Dios nos tiene siempre preparado. Mira, es interesante cómo las personas que más se aíslan, no solamente en la fe, sino aquellos que más se aíslan en términos generales, no es que obviamente no puedan avanzar, no es que obviamente no puedan crecer, pero definitivamente sí notas cómo hay un estancamiento para mal, tanto en su carácter, en sus acciones, en su manera general aún de percibir la vida y cómo ésta es buena o mala muchas veces. El aislarse no es necesariamente para Cristo una opción, y no es una opción, no porque Él quiera decirte o lo haces o te va a caer un trueno del cielo, sino que no es una opción porque Él tiene preparado algo mejor para ti, para mí. Me encanta cómo Él dice que los planes que tiene para nosotros son planes de bien y no planes de mal, y claramente un plan de bien para Él es que vivamos en comunidad con el fin de poder seguir creciendo y avanzando. Primera de Corintios 15:33, me encanta cómo dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Creo que en esto ya no tengo que ser necesariamente tan enfático después de contarte aún un poco de mi historia, contarte un poco de lo que podría ser un ejemplo que yo mismo noté en unos años anteriores cuando estaba en ya esos lejanos años de estudiante, al menos para mí. La realidad es que eso entra en cada etapa de nuestra vida. Y en la vida de creyentes no es una diferencia. Tenemos que entender que nuestro corazón nos va a intentar engañar y decir, no es cierto, puedes vivir solo, no es cierto, puedes estar por tu lado, no te preocupes, si no tienes tanta gente creyente a tu lado, pues eso no va a afectar a tu vida espiritual. La realidad es que esto nos dice, no te dejes engañar. Y no te lo está diciendo como eres un burro o algo así, sino te lo dice como un gran consejo de un padre que ama a su hijo y que está viendo que está yendo hacia un lugar que no necesariamente es conveniente en su vida. Dios te está diciendo a ti en este momento, no te dejes engañar, no permitas que tu corazón y tus pensamientos te hagan creer que puedes lograr algo en esta vida espiritual tú solito. Más bien acepta el consejo, te dice Dios, de ver que yo he preparado algo mejor para tu vida y ese algo se llama iglesia local y en la iglesia local comunidad. Así que
en Tabernáculo te animamos de manera muy enfática a que tengas eso en tu pensamiento y lo reflexiones. También me encanta cómo dice un antiguo dicho, y este es bien interesante, probablemente hasta lo has escuchado y si no, pues chido porque ya tienes una frase muy padre para poder postear en tu Instagram o para poder postear en Twitter o en Facebook o donde mejor quieras, tus estados de WhatsApp, yo qué sé. Dice lo siguiente: si quieres ver dónde estarás en 5 años, muéstrame a tus amistades más cercanas el día de hoy. Si quieres ver dónde estarás en 5 años, muéstrame a tus amistades más cercanas el día de hoy. Te voy a decir algo, esto es una realidad bien interesante y una realidad que a mí me ha tocado comprobar. Yo recuerdo que llegó una edad en donde tenía obviamente mis amigos, tenía gente cercana, tenía personas entrañables con las que yo estaba, pero sí que noté una realidad. Cuando entré en Cristo, tuve la suerte de tener gente cercana a mi vida. Gente cercana que pudo apuntalar mi persona hacia un voy a ser todavía no solamente bueno, sino mejor. Voy a ir hacia esa posición que Cristo Jesús quiere para con mi vida. Obviamente, la persona principal que yo puedo decir que tuvo injerencia en ese sentido, obvio, vamos a decir que es Dios porque Dios hace toda obra dentro de nosotros, pero en el regalo de las personas que me dejó obviamente gente cercana que me aconsejó y gran parte de esa gente cercana que me aconsejó fue el pastor Tony. El pastor Tony en ese sentido apuntaló mi vida hacia vamos a ver cómo despegar hacia lo espiritual, vamos a ver cómo en medio de tu caída podemos levantarte, vamos a ver cómo en medio de tu tiempo malo podemos arreglar las cosas, vamos a ver cómo en tu tiempo en donde quizás estás confundido sobre qué decisión tomar, vamos a buscar consejo. Verdaderamente aquellas personas que te rodean, verdaderamente aquellas personas que están junto contigo, marcan mucho de dónde vas a estar dentro de 5 años. Yo recuerdo mucho la etapa en donde empecé a conocer a Cristo y veo esa etapa y veo dónde estaba en 5 años y definitivamente las personas que estuvieron a mi alrededor fueron un antes y un después, fueron una bendición a mi vida para entender ahora no solamente a Cristo, sino para llevar una vida que pueda honrarle, que pueda agradarle y que pueda mostrar quién es Él en toda la extensión de la palabra. Y eso yo también veo que sobre tu vida va a estar si tú tomas ese consejo de parte de Dios y de parte de un servidor, de decir, es verdad, la comunidad es buena y comunidad es buena porque me dará amistades que van a apuntalar mi vida en todo el sentido de la palabra. Lo siguiente que quiero que veamos es esto. Necesitamos en nuestra vida relaciones cristianas que nos hagan actuar de la siguiente manera. Necesitamos en nuestra vida relaciones cristianas que nos hagan actuar de la siguiente manera. La primera sería que nos inciten a las buenas obras. Todos necesitamos gente en nuestra vida cristiana, que nos invite a hacer buenas obras. Buenas obras quiero que se entiende a siempre dar pasos de crecimiento en nuestra fe, siempre dar pasos de crecimiento en lo que somos como creyentes. Mira, yo a nivel personal, siempre me encanta, obviamente, y te digo esto, yo soy muy de ver fútbol, soy mucho de ver películas, de ver series, de bromear bastante. Me encanta estar obviamente en temas cotidianos. ¿Por qué? Porque al final del día pues soy una persona, ¿no? Soy alguien como tú en ese sentido. Pero algo que siempre también busco crear en las personas que están en mi alrededor es: vamos a dar el siguiente paso en nuestra vida de fe. Vamos a dar ese siguiente paso en buenas obras que podemos hacer. Ok, veo que estás triste. ¿Por qué no vamos a orar? Oye, mira, neta, veo que estás me estás comentando que tienes problemas con este amigo. ¿Por qué no vamos a la Biblia y vemos cuál es el consejo en cuanto a cuando unos amigos se pelean? Oye, mira, estoy viendo que aunque eres una persona bien chida, neta, noto que eres una persona súper alegre y dispuesta siempre a tenderle la mano a todos los que están a tu alrededor. Bueno, hombre, ¿por qué no entonces te unes junto conmigo a servir en algún área? Siempre busco que la gente dé pasos de fe junto conmigo, que dé pasos hacia las buenas obras. Y esa es una invitación que yo te extiendo a que si tú estás, por ejemplo, aquí escuchando esto con el fin de discipularte o con el fin de discipular a otros por medio de este material que ofrecemos en la Iglesia Tabernáculo para que lo puedas compartir tú con otras personas, siempre es bueno que
O sea, si estás discipulando, el que invite a otros a dar pasos de fe, como si estás siendo tú discipulado, que tengas esas personas que te inviten a dar pasos hacia las buenas obras, que te inciten intencionalmente a decir yo sé que eres bien chido y sé que vas a ser todavía mejor a través de dar el siguiente paso. Lo siguiente también es que necesitamos gente que nos haga servir a Dios y servir a las demás personas de nuestra iglesia local. No sabes cómo es padre dentro de más de un modo y forma ver que Dios te ha dado a ti que me escuchas. Te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado una maravilla de cosas en cada sentido de la palabra. ¿Qué es a lo que me refiero con esto? Mira, tú tienes dones, tú tienes talentos, algo que probablemente has notado desde pequeño que dices, wow, yo soy muy bueno para esto. No es por nada, pero la neta es que me queda muy bien hacer este tipo de cosas. Pues bueno, te digo algo, eso te lo ha regalado Dios, porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos ha no solamente regalado la vida, sino que nos ha regalado también el que en medio de esta podamos tener cosas que nos hagan, que podamos destacarnos en ellas. Pero también a nivel espiritual te ha dado tantos dones en más de un sentido. Hay personas que, ¿por qué no decirlo?, son más propensas a orar, son más propensas a estar sirviendo a otros, a recibirles con una sonrisa siempre, ¿por qué no?, a tener ese algo especial para que los jóvenes les sigan. Tal vez eres alguien que dices, oye, no inventes, noto que las personas vienen muy seguido conmigo para que les dé consejo. Bueno, quiero decirte que Dios te ha dado eso. Y que a tu alrededor siempre va a ser sabio el que tengas personas que entonces te digan, oye, eres bastante bueno y hábil en esto, ¿por qué no lo pones al servicio de Dios? ¿Por qué no lo pones al servicio de las demás personas? ¿Por qué no lo pones en servicio de la iglesia local, en este caso la iglesia tabernáculo? Mira, yo te voy a poner un punto de vista. Yo me acuerdo que cuando inicié mi vida de fe, pues estaba checando qué onda, ¿no? Ahora sí que decía, pues vamos a crecer en Dios, vamos a echarle ganas. Y esas personas que te decía que estaban a mi alrededor, ¿sabes qué es lo que me decían? Salvador, yo veo que tú tienes como que esa facilidad de entendimiento en cuanto a la palabra. Noto que lees la Biblia y si bien las primeras veces no sabías ni qué decía, si bien las primeras veces no entendías nada, noto ahora que no se te ha dificultado el poder entenderla, y no solamente entenderla, y esto me lo decían ya también amigos en la fe más crecidos, por así decirlo, amigos en la fe que ya tenían un entendimiento de la Biblia y todo lo que esto engloba. Me decían, notamos que estás entendido en esto. ¿Por qué no empiezas a desarrollarte en cuanto a hacer materiales para poder disipular a las personas? ¿Por qué no empiezas a desarrollarte en cuanto a poder apoyar a más gente por medio de poner a su disposición el material que es necesario para sus vidas con el fin de que puedan apuntalarse en su fe? Y yo la neta dije, ok, ¿por qué no? La verdad es que yo, a pesar de que quizás la respuesta de muchos podría haber dicho uno, pues déjame pensarlo, yo qué sé, la mía automáticamente fue, ok, vamos a darle, ¿por qué no? Si es que en esto estoy, pues a mí siempre me ha gustado servir, y si puedo servir a Dios y a mi iglesia de ese modo, bastante cool el poder ayudar. Tú necesitas gente de ese tipo, que pueda ver en ti el tesoro tan grande que tienes en tu vida y puedas ponerlo entonces a disposición de las demás personas. Al final del día te digo algo, Dios te ha hecho para amarlo a Él y amar a las personas, te ha hecho para servirle a Él y servir a las personas, te ha hecho para darlo a conocer. Así que créemelo cuando te digo que tener gente que te impulsa a servir a Dios y a servir a los demás siempre es algo muy padre que podemos tener como regalo de parte de Él. También tenemos que tener a gente que nos anime a tener familias sanas y fuertes. Hoy en día vivimos con tantas voces ajenas que muchas veces hasta dicen, es que tu matrimonio no funciona, pues ¿por qué no mejor ya te separas? No, pues es que ese hijo ya se echó a perder, mejor dedícale tiempo al otro, mejor ve por el que todavía no está mal. Tantas voces que lejos de ayudar más bien nos llevan a un camino de destrucción. Tantas voces que se creen consejeras buenas pero realmente son bien malas, la verdad, para aconsejar. Te digo lo siguiente, siempre es bueno tener a nuestro alrededor gente que nos anime a tener familias sanas y fuertes.
gente que nos anime a entender que en la familia hay un regalo y ese regalo no llegó de la nada, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Tú no sabes lo bonito que es siempre tener en nuestras vidas ese regalo de personas que nos pueden decir, ok, están pasando tiempos quizás difíciles porque uno de sus hijos está en una situación de un tanto rebeldía, pero, hombre, no te preocupes, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. ¿Por qué no te das una pasada ahí con el pastor a que te eche consejería, te dé consejería? ¿Por qué no vas con él con el fin de que pueda también orar por ti y te dé consejo? O tal vez que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Pues mira, sé que estás pasando por un momento delicado en tu matrimonio. Me has comentado que inclusive ya llegaron a un punto en el que han llegado a silencios incómodos después de peleas y que ya están conviviendo solamente porque tienen que convivir. ¿Por qué no mejor hacemos algo con el fin de que ese matrimonio pueda mejorar? ¿Por qué no hacemos algo para que ese matrimonio pueda salir adelante? Porque al final del día yo sé que Dios les creó como un matrimonio hermoso, fuerte y maravilloso. ¿Por qué no dar un siguiente paso con el fin de que éste no se deje ser engañado por el presente y más bien pueda ser retornado a la posición que Cristo les ha entregado? Tener gente que anime a tener familias sanas y fuertes es algo maravilloso en el sentido más extenso de la palabra, en el sentido más padre que te vas a poder imaginar. Gente que sume es la que necesitamos a nuestra vida, porque al final del día, gente que reste, esa te digo algo, esa sobra. Esa la encuentras en cada esquina, la encuentras en cada lugar. Pero gente que sume, gente que anime, gente que te lleve a un siguiente paso en Cristo, esa, te lo puedo decir, es un regalo invaluable que más nos vale cuando la encontremos, no separarnos de la misma, con el fin de poder tener los mejores momentos en el presente y futuro que podemos tener preparados por parte de Dios. Lo siguiente es esto: Dios vive en comunidad. Tú y yo debemos de imitarle. Dios vive en comunidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo conviven juntos y tú y yo debemos imitarle. Mira, aquí te dejo algunos modos prácticos de aplicar este principio de vida. Nosotros sabemos que Dios vive en comunidad con el Hijo, vive en comunidad con el Espíritu Santo y sucesivamente cada uno de ellos también. ¿Nosotros cómo podemos llevar eso a lo práctico? Bueno, puedes unirte a un grupo en casa de la Iglesia Tabernáculo. Únete a un grupo en casa de la Iglesia Tabernáculo y permite que la comunidad sea algo que es parte genuina de tu día a día. ¿Qué es lo siguiente que puedes hacer? También esto, encuentra un área de servicio a la cual unirte dentro de la Iglesia Tabernáculo. Mira, antes de pasar a este segundo punto, me gustaría extenderte un poco el anterior antes de... Un grupo en casa, al final del día, son personas reuniéndose para escuchar un poco de palabra de Dios, animarse mutuamente, orar unos por otros. ¿Por qué no? Comer algo. Muchas veces es bien padre saber que detrás de una reunión en casa hay comida, hay un buen tiempo para pasar. Un grupo en casa es un lugar en donde vas a encontrar a las personas que te decía anteriormente, gente que va a sumar a tu vida, gente que va a apoyar a tu vida, gente que va a marcar la diferencia en tu vida. Lo siguiente es esto que yo te recomiendo: encuentra un área de servicio a la cual unirte dentro de la Iglesia Tabernáculo. En Tabernáculo tenemos áreas específicas de servicio en las cuales tú puedes unirte con el fin de que puedas hacer crecer tus dones y talentos. Ojo, también te voy a comentar algo, ¿verdad? Hay algunas áreas que quizás ya estén llenas, pero no quiero que te decepciones. Si te dice alguien, pues es que quizás esta área no es que no te querramos aceptar, ni mucho menos. No quiero que te vayas a sacar de onda. Simplemente va a haber áreas en las que, ok, tal vez ya esté, no llenan el mal sentido de la palabra de que no quieran que tú sumes, sino llenan el sentido de que dicen, pues es que tal vez ya con los que tenemos, ya apenas si podemos darnos abasto para saber qué hacer unos y otros. No te saques de onda. Mejor ve que Dios tal vez está apuntándote a que digas, ok, ¿por qué no me uno a bienvenida? ¿Por qué no me uno al área de niños?
¿Por qué no me uno al área de empezar a discipular gente? ¿Por qué no me uno al área de oración? ¿Por qué no me uno a alguna de las áreas disponibles dentro de la Iglesia Tabernáculo con el fin de que ésta pueda seguir equilibrándose, creciendo y fortaleciéndose con el fin de poder avanzar en mi vida también yo como parte de una comunidad? Ahora bien, también hay que ver lo siguiente. Una manera de imitar a Dios que vive en comunidad es abre tu corazón a otros y permite que estos entren en tu vida. Yo quizás no te estoy viendo en este momento, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que tal vez ha habido gente que en algún momento, ¿por qué no decirlo?, te ha hecho que cierres tu corazón. Tal vez ha hecho que cierres tu vida a poder abrirla a otros. Tal vez te ha hecho poner una barrera invisible entre tú y las demás personas. Yo te digo algo, encuentra sanidad, que acá en Tabernáculo obviamente ofrecemos pasos con el fin de lograr ello. Pero yo te recomiendo esto. No sabes lo maravilloso que es poder abrir nuestro corazón a otros y permitirles que entren en nuestra vida. No sabes yo cómo me da tanto gusto el poder abrirle mi corazón. Y ya te habrás dado cuenta, de hecho, ya te habrás dado cuenta aún por las mismas clases que hemos estado viendo, los mismos seminarios que hemos estado viendo en estos días o que estás escuchando acá. Tú te darás cuenta que yo soy una persona muy transparente. Te comento mis errores como te comento también mis momentos buenos. ¿Por qué? Porque abrir mi corazón a los demás y permitirles que entren a mi vida es una manera en la que yo puedo desarrollarme en comunidad. Es una manera en la que la gente puede decir, yo sé quién eres, yo sé quién no eres, yo sé cómo puedo ser parte de tu vida, yo sé cómo puedo ser parte de tu día a día. Es algo maravilloso cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y vida a otras personas con el fin de poder ser totalmente transparente y así decir, puedo vivir el día a día tranquilamente con ellos, sabiendo que les he abierto mi corazón y ellos me han abierto su corazón. Hemos entrado a la vida uno de otro con el fin de poder crecer y avanzar conjuntamente. Es un consejo que yo te doy, abre tu corazón a otros y permite que entren en tu vida. Y eso también te lo llevo a que lo pongas en práctica, no solamente en tu vida espiritual y eclesial, sino te invito a que lo lleves también a un área familiar. Ayuda bastante y en más de un sentido. También esto, te recomiendo ahora, siempre haz espacio para las relaciones de la Iglesia Tabernáculo. Siempre haz espacio para las relaciones de la Iglesia Tabernáculo. Mira, siempre somos mejores cuando estamos unos con otros. Eso tenlo por seguro. En la Iglesia Tabernáculo mejor no significa solos. En la Iglesia Tabernáculo mejor significa estamos unos con otros. Y esa invitación es algo que te hago el día de hoy. Y también te digo esto, siempre llegamos más lejos cuando estamos unos con otros. No llegamos lejos cuando estamos solos, pero sí llegamos muy lejos cuando estamos unificados. Llegamos muy lejos cuando estamos viviendo en comunidad. Estamos llegando muy lejos cuando estamos avanzando y creciendo en todo el sentido de la palabra junto con otras personas. Yo sé esto perfectamente. Yo sé de manera muy clara lo siguiente. Si por alguna razón, por ejemplo, yo tuviese que estar en otro lugar el día de hoy, refiriéndome a que, ok, soy de la ciudad, ya sabes, de aquí, de Tabernáculo, de Puebla, pero si el día de mañana, por ejemplo, tuviese que partir, no sé, llévame a Timbuktu, a Dinamarca, a Guatemala, a Honduras, Costa Rica, Argentina, yo qué sé, ponme un país, ciudad o lo que quieras, yo sé perfectamente que yo voy a llegar más lejos cuando estoy junto con otros en una iglesia local de lo que voy a llegar solo. Yo sé que voy a ser mejor si en ese lugar al que llegara me unifico a otros en lugar de alejarme de ellos. Entonces en Tabernáculo yo te digo esto, somos mejores cuando estamos unos con otros y siempre llegamos más lejos cuando estamos unos con otros y eso te incluye a ti. Da pasos prácticos y yo te lo recomiendo el día de hoy para crecer junto a la comunidad de la Iglesia Tabernáculo. Tu vida siempre será más impactada cuando vives en comunidad, además de ser un creyente más fuerte gracias a ello. Pues, la neta es que siempre es algo muy muy padre el poder pasar estos tiempos contigo. Es algo más que excelente el poder pasar estos tiempos contigo. Sé que Dios tiene planes asombrosos para tu vida. Sé que
prontamente podré saber de ti en cuanto a unirte a un área de servicio, en cuanto a que te estés congregando, en cuanto a que estés en un grupo en casa. Me da mucho gusto saber que delante de ti está la mejor situación que se te puede ofrecer en esta vida, que es vivir en comunidad. Y yo sé que en tu espíritu, yo sé que en tu mente, y yo sé que en tus acciones esto se verá impactado de una manera más que floreciente y maravillosa. Ya sabes que soy el pastor Salvador Reyes y cualquier cosa que necesites, ya sabes, acércate conmigo un domingo después del servicio o ahí están mis redes sociales, ahí está también mi número de teléfono por si lo necesitas y ya sabes, vamos a crecer en comunidad. Y si no estoy yo por alguna razón de que hayas salido quizás a predicar o a dar enseñanza, ni me preocupo porque tenemos un equipo de servidores más que maravillosos y dispuestos a apoyarte y también a darte ese paso de seguimiento. Así de genial es la comunidad de la Iglesia Tabernáculo, que todos estamos dispuestos a poder acompañarte en tu tiempo de crecimiento espiritual. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Da el siguiente paso y únete a nuestra comunidad de fe.